Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11:21 en la mañana, continuamos en la receta médica de la Z. Sin la intención de trazarle pauta a ninguno de ustedes, pero el tema que trató Víctor Calderón al inicio del programa, creo que deberíamos más adelante dedicarle un programa completo, porque estamos hablando de un tema que afecta a la nación, esto de los embarazos en las adolescentes. Pero ya será más adelante que ustedes se pongan de acuerdo y se pueda traer y sobre este todo tema. Que estamos como medallista de bronce, como tercer país en América Latina. Doctor Cisnero tiene la responsabilidad de presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Bien, muchas gracias, distinguido Roberto. Miren, en el día de hoy tenemos un invitado de fuste, un invitado de calidad, de un peso pesado, para tratar el tema de salud versus la llamada covidianidad que hoy arropa de manera global y sobre todo la República Dominicana. El invitado fue director del Servicio Nacional de Salud, SENASA, y ex director del del Seguro Nacional de Salud. Hablamos nada más y nada menos que el licenciado Chanel Rosa Chupane, para el cual lo recibimos con un aplauso, ¿verdad? Bienvenido. Un gran honor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo a los amigos que nos escuchan. Bueno, sí, desde que comenzó la pandemia se ha estado planteando ese dilema de economía versus salud. Sin embargo, para muchos es un dilema falso, porque es una falsa discusión, porque naturalmente sin salud no hay posibilidad de que la economía pueda restablecer a los indicadores que tenía antes de la pandemia, aquí y en cualquier lugar del mundo. Lógicamente, en esa disyuntiva que tú tienes de aplicar medidas que afecten la transmisión del virus, pero que no afecten la economía, hay un sinnúmero de opciones. Y los diferentes países han asumido muchas de esas opciones. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, hubo un país que fue Suecia, que decidió no hacer ningún tipo de aislamiento, ningún tipo de restricción, sino que ellos apostaron al famoso modelo sueco, que apostó a la inmunización de rebaño, inmunización colectiva, como se le llama ahora, partiendo de que la gente siguiera su vida normal y que le fuera dando COVID. Sin embargo, esa población, ese país que tiene una población similar al nuestra, 10 y pico de millones de habitantes, ya tiene alrededor de 17,000 muertos, con un sistema de salud mucho mayor calidad, un sistema de salud del primer mundo. En América Latina también tenemos casos, por ejemplo, el caso de Uruguay, que como usted sabe también ha sido un país que no ha aplicado cuarentena obligatoria, sino que ha exhortado a la gente al cuidado, al autocuidado y no ha interrumpido las labores. Y hace 15 días ellos se habían colocado como el primer país del mundo en mortalidad COVID por millón de habitantes. Igual también era el sexto país en casos de COVID por 100,000 habitantes. Eso significa que lógicamente hay que, y eso es una cuestión sumamente importante, el tema del COVID hay que tratarlo tomando en cuenta elementos económicos, pero también tomando en cuenta y sobre todo elementos de salud. Nosotros en nuestro país hemos tenido diferentes momentos, diferentes tratamientos del COVID. ¿Cuál es lo que ha sido mi crítica en los últimos meses, sobre todo con esta tercera hora? Quiero aclarar que, porque no voy a cometer el mismo error que cometieron otros, que yo me imagino que le debe pesar. O sea, yo en esto no tengo, lo primero debo decir que esto no así es fácil, Manejar una epidemia como esta, inédita del Estado, no es fácil. Por lo tanto, yo no voy a juzgar alegremente a la gente que tiene en sus manos la responsabilidad de asumir políticas públicas, porque no, eso pasó. Y la gente que lo hizo, yo me imagino que si tienen un nivel de dignidad apropiado, deben estar arrepentidos, porque pusieron, por un cuestión político, pusieron su dignidad por el suelo. Ustedes deben estar arrepentidos de cosas que se dijeron que no tenían sentido. Yo recuerdo, señores, un médico que dijo, y me excusen que eso a mí me dolió muchísimo, que en el Marcelino Vélez Santana el gobierno estaba ingresando personas sin prueba COVID solamente porque tenían los síntomas. Sí, eso es. Lo primero es que los gobiernos no ingresan personas al hospital. Al hospital lo ingresa el médico tratante, ya sea en emergencia o en consulta. Hay que decide el ingreso de la persona. Eso no es, el gobierno dice, ingresen 100 gente. Y segundo, en una epidemia, me han enseñado todos ustedes, no hay que tener una prueba. Si usted tiene los síntomas asociados a la enfermedad, a la patología, al virus, usted asume que esa persona tiene, y entonces usted, para no descuidar, usted lo ingresa. Claro. Entonces quería decir eso porque, ¿cuál ha sido, reitero, mi crítica?
es que nosotros hemos dependido en esta tercera ola. Miren, déjenme decirle, nosotros hemos tenido, en el mes de julio rompimos 3 veces el récord de más casos COVID positivos. En todo lo que o sea, con más de 55,000 personas. Y hoy tenemos más de 55,000 personas, a menos que no haya, porque yo también siento que como se le está negando el acceso a las pruebas, muchas personas no tienen la posibilidad de hacerse una segunda prueba para saber si está negativo, pero eso no lo sabemos. O sea, nosotros nos adscribimos a los datos que da el Ministerio de Salud Pública, que dice que hay 55,000 y tantas personas con COVID positivo en este momento. Y el instrumento que ha habido para un poco controlar el COVID ha sido, bueno, la vacuna, eso es importante. Sí. ¿Cómo no? Eso es importante, porque todos sabemos que la vacuna tiene un periodo de tiempo, entre la primera dosis y la segunda dosis tienen 45 días. Y las restricciones que hemos tenido, que ya la gente comienza a cansarse, y es natural. Es natural, pero eso tiene consecuencias cuando se hace una desescalada, como ha habido aquí, y no ahí se toman otras medidas. La doctora Nolly mencionaba, por ejemplo, el caso de los bares. Señores, en Europa ahora que están abriendo los bares, en muchos países de Europa, ahora con restricciones, con muchísimas restricciones. Yo sé que es un tema sensible, porque también yo me pongo en un lugar entra la economía. En un restaurante, no es fácil, sus empleados, eso es una parte del negocio que le ha dado muy duro el COVID. Entonces, reitero, aquí lo que ha faltado, pienso yo, es un nivel de aplicar medidas más de epidemiología del COVID. ¿A qué me refiero? Yo le decía, por ejemplo, el caso de Uruguay. Bueno, Uruguay, que ya comenaron a bajar, porque ya se está haciendo masiva la vacuna, que es un país pequeño, de menos de 4 millones de habitantes, etcétera. Pero ellos tienen el 80% de los casos COVID, le dan seguimiento. O sea, saben quiénes son, etcétera. Dónde están. Y una cosa muy importante que nosotros, que una sugerencia que yo hice en algún momento, es que si usted mañana le corresponde su segunda dosis y no va, ellos lo llaman, lo localizan. ¿Qué pasó que usted no vino a vacunarse? No lo obligan, pero le llaman a la gente, porque es importante, señores, y eso es para no para salir de esto, porque recuérdense que la vacuna, y yo creo que es un error cuando se habla de inmunización colectiva vinculada a la vacuna, porque recuerda que la vacuna no evita los casos, los disminuye la posibilidad, para que después, si ustedes conocen a una gente que se enfermó con su segunda dosis, eso no es que eso está estipulado, porque no hay ninguna vacuna tiene un 100% de evitabilidad de los casos, ni un 100% que evita la muerte, disminuye, y por eso es importante vacunarse con sus 2 dosis. Eso es importantísimo. Luego veremos si la tercera dosis también, cuando tengamos más evidencia científica, si eso es factible. En algunos países han comenzado a estudiar la posibilidad de las 2 dosis para grupos específicos. Es decir, en Colombia se identificaron 6,000 personas para comenzar a aplicar la tercera dosis, que serán aquellas personas que tenían una condición inmunodeprimible, que hacía personas con trasplante y eso, que comenzaron a aplicar la tercera dosis. En otros países han comenzado a estudiar la posibilidad de aplicarse a las personas con 70 años en adelante, con alguna comorbilidad. O sea, pero no es, pues yo, por ejemplo, yo he visto aquí personas que le ha dado COVID hace 2 meses que le dio COVID y ya van por la tercera dosis. Entonces, yo no soy virólogo, yo no soy nada de eso, pero me llama la atención ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ese es el tema. O sea, yo creo que ha habido una ausencia de políticas públicas en el ámbito sanitario en los últimos meses para dar seguimiento a los casos. Nosotros hemos tenido lugares como por ejemplo Peravia, que todavía tiene más de un 20%, y Asua, un más de 20% de positividad. Peravia llegó a tener un momento un 27% de positividad. Eso quiere decir, señores, que de cada 100 pruebas que se hacían, 27 salían positivos. Es una cuestión sumamente alta. No, y según el último boletín, Roberto, según el último boletín, la positividad está en 14.9, que todavía está en nacional. O sea, escúchame, ya para Santiago de Chile, cuando decidió cerrar, Chile cerró como a los niveles que nosotros teníamos en marzo el año pasado, cerró toda el área metropolitana, la capital y todas, Santiago, porque llegó a un 12% de positividad. Muy bien. El doctor Cisnero tiene una inquietud. Sí, doctor. Bien, licenciado Chanel, vemos que usted es real y efectivamente, como se ha dedicado al manejo del tema, y tiene datos de otras latitudes. Sin embargo, todos sabemos que para medir el desarrollo económico o la economía de un país hay varios índices que se miden. Está el PIB, y sobre todo el PIB per cápita,
Está el fenómeno del índice de Gini, está la educación que se mide en el rango del índice del valor humano, y la riqueza y demás, de lo que hablábamos, de lo que estamos hablando de la salud. Ahora bien, se preveía que la economía iba a tener una contracción menos con el COVID, menos 8, menos 9%, y el COVID, sabemos que más de 500.000 empleos se han perdido, sabemos lo que se está planteando con relación a las empresas que han quebrado. En toda esa disyuntiva, las autoridades plantean y dicen que no, que la economía está creciendo. Entonces, ¿es una ficción? Usted como experto del tema, ¿es real? ¿Es irreal? ¿Qué pasa ahí? No, mira, yo soy de lo que creo. Uno tiene que ser coherente. Yo siempre he creído en los datos del Banco Central. Yo veo mucha gente que gente no creía y ahora está creyendo. Porque quizás los datos le convienen. O sea, afortunadamente, a conveniencia. Afortunadamente, en eso yo tengo una coherencia meridiana. O sea, si el Banco Central dice que crecimos, crecimos. La otra cosa después cómo se distribuye, pero crecimos. El país ha tenido, y es lógico, porque nosotros venimos de un año, el año pasado, donde hubo una contracción importante. Entonces tú midiéndolo año a año, es lógico que pero además nosotros hemos tenido un crecimiento hasta el mes pasado, el mes de mayo, me parece que fue, o junio, un crecimiento incluso superior al mismo periodo del 2019. Eso es importante. Nosotros un crecimiento que ha estado impulsado por la zona franca, básicamente, que ha estado impulsado también por el turismo, que ya comienza a restablecerse con todos los riesgos que eso tiene. Nosotros lo que hemos pedido, algunos de nosotros lo que hemos pedido es no que se cierren los aeropuertos, sino que se le pida a los turistas, como se hace en toda parte del mundo, porque solamente 6 países en el mundo, entre los cuales está República Dominicana, no le piden a sus visitantes ni prueba PCR con algunas horas. Y lo otro es que se le pida PCR o se le pida una certificación de esquema completo de vacunación. Es lo único, eso lo hace todo el mundo, excepto 6 países. Después hay 200 países que lo hacen y no pasa nada. Aquí se prohibió, eso se asumió para 18 países, pero cuando tú ves la lista de los países, esos países representan sus visitantes al país, representan menos del 2% de los turistas, o sea que no tienen ningún tipo de impacto. Ahora vi que creo que se va a aplicar a España, pero es importante sobre todo por la nueva variante que a mí también me sorprende el tiempo que los CDC han demorado en dar respuesta que el gobierno dominicano pidió para identificar si tenemos en el país la variante Delta. Yo digo que si esa prueba llega negativa, nosotros tenemos que mandar otra porque ya en el tiempo, ha pasado el tiempo que puede ver que haya llegado y que no. Claro que sí. Y que no. Ahora, yo si está aquí, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta también que yo me hago. Licenciado Chanel, usted habló acerca de las políticas que se deben aplicar para poder frenar un poquito más esto de los contagios del COVID-19. Sí. Pero tengo entendido, y si no es así, usted me podría aclarar, que esta gestión está manteniendo como el 80% más o menos de las medidas que se tomaron desde un principio. Si han aflojado un poco, si no la están aplicando de forma correcta. ¿Qué usted me puede decir? No, lo que pasa es que cada momento, nosotros hemos tenido 3 picos importantes. El pico de las elecciones en julio, se recuerda, en diciembre, enero del año de este año, diciembre del año pasado y enero de este año, y que ahora mismo parece lo estamos ya comenzando. Por Semana Santa. La cura. No, Semana Santa fue como el inicio de que nosotros estamos viviendo ahora. Y cada pico de eso tiene su medida que quizás no sean igual. Por ejemplo, yo considero que no deben aplicarse en las mismas medidas en un lugar que tiene un 27% de positividad, como era Peravia, y en la misma medida que se aplica en un lugar que como Hermana Mirabal tenía un 4% de positividad. Yo pensaba que esas provincias, porque una característica de esta tercera ola es que ha afectado mucho al sur del país. Ustedes recuerdan que en las 2 primeras olas del sur, nosotros decíamos, bueno, en el sur no pasa nada, en el sur. Por lo caliente que es. Sí. Por la talvia. Entonces, nosotros tenemos San Juan, Barahona, Pedernales y Azua, que han tenido picos importantes. Nosotros, bueno, el ministerio, por ejemplo, la semana pasada, hablaba de los municipios de mayor positividad y hay 2 que son San Cristóbal. San Cristóbal es la provincia o una de las provincias que tiene más baja positividad. Digo, más baja tasa de vacunas. Ojo, porque San Cristóbal es una de las provincias más pobladas del país. Entonces eso también hay que... Entonces yo creo que contestando tu pregunta, yo creo que esas provincias que tenían esa positividad había que hacer un esfuerzo, como digo, epidemiológico. La gente me dirá, bueno, pero como quiera, ya la está comenzando a bajar. Ahora, ¿cuánto nos costó eso en muertos y en casos positivos? O sea, eso es lo que tiene, porque lo que se trata de las políticas epidemiológicas, lo que se trata y de salud en sentido general,
lo que tú tratas es de amainar los posibles riesgos y daños que puedan, eventos adversos que pueda haber en la población. Eso es lo que tú tratas. O sea, no es que no pasa nada, o sea, pasa porque la gente sufre muchísimo. En serio, reitero, yo y lo digo como lo dije inicialmente, yo sé que no es fácil asumir medidas, sobre todo en un momento que la gente está cansada, pero tocan algunas cosas. Así es. El doctor Calderón. Bueno, licenciado, realmente tenemos como objetivo principal y fundamental en el hecho de esta desescalada que se inicia, anunciada por nuestro señor presidente. Lo primero que debemos pensar, como muy bien establecido en sus palabras, es el hecho de la protección de la salud pública, de la salud del pueblo dominicano. Luego, retomar la cotidianidad, que eso es importantísimo y ya estamos también, nos sentimos un poquito desesperados por llegar a ella y sobre todo en lo que afecta desde el punto de vista económico. Mi pregunta viene en el sentido de cómo es que la Organización Panamericana y Mundial de la Salud dice que para hablar de desescalada tenemos que hablar primero de que la positividad debe estar alrededor de un 8%. Por debajo de 8. O por debajo de 8. Y nosotros iniciamos un proceso y que además las fases como mínimo deben tener como mínimo 2 semanas, una de otra, con la finalidad de poder hacer evaluaciones y poder enfrentar ante cualquier brote o cualquier situación que se dé, porque hacerla semanalmente y anunciar una cuarta, donde se habla que el 70% de las provincias que tengan el 70% de vacunados serán ya totalmente disueltas lo que es llamamos el toque de queda y ya generalmente pasarán a una normalidad absoluta. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo lo primero que yo estoy de acuerdo que hay que seguir aprobándole al gobierno el estado de emergencia. Claro, así es. Porque el estado de emergencia, aunque tú no apliques el toque de queda, es un instrumento que el Estado tiene para frente a cualquier brote importante poder tomar medidas de restricción de... Entonces en eso yo estoy de acuerdo. El gobierno toma esta medida, ¿en qué contexto? En un contexto de disgusto generalizado de una parte importante de la población, sí. Siente una presión y dice y plantea ese plan. Ahora bien, yo sí tengo algunas preguntas. Esa es una que usted decía, doctor, el hecho de que de una fase a otra solamente hay una semana. O sea que no va a permitir verificar los cambios que se van produciendo en cada una de las fases. Y segundo, lo del 70% de la provincia que estén vacunados, a mí me resulta un poco incomprensible, porque sabes que este es un país pequeño. Yo digo, desde el punto de vista epidemiológico, San Cristóbal, el Distrito Nacional de Santo Domingo lo mismo, por ejemplo, para decirte algo. Entonces, si nosotros abrimos en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, porque tengo un 70%, nosotros no tenemos ningún control que la gente de San Cristóbal vengan aquí a hacer cualquier tipo de actividades, por ejemplo, para decirte algo. Pero así pasa en otras provincias que la separan kilómetros, en La Vega y Moca, Bonao, Cotuí, Santiago, Puerto Plata, o sea, que en otros países lo que se ha hablado de regiones. Sí. En Chile, por ejemplo, para usted ir a una región ahora tiene que tener el pase de movilidad que se llama, que es una certificación de que usted tiene su dosis de vacuna. Así está París. Ese tipo de, pero vamos a ver, yo lo que sí quisiera apelar también a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, en el sentido de que continuar el proceso de vacunación, que como el doctor Calderón señaló, el gobierno ha puesto a disponibilidad nuestra, de los ciudadanos y ciudadanas, las vacunas suficientes para que la gente pueda vacunarse, su primera dosis y su segunda dosis. Muy bien, vamos a dar tu preguntita al aire para el regreso el doctor responderte, porque tenemos que irnos a una pausa. La doctora Jocelyn va a dejar una preguntita al aire y al regreso entonces el licenciado responde. Adelante, Jocelyn. El licenciado, en el día de ayer los centros de vacunación estaban vacíos. ¿Cree usted que el gobierno debe de tener mano dura, obligar a la población para poder entrar a los centros, por ejemplo, a las plazas? El Ministerio también de Educación Superior dijo que solo los universitarios asistirán a las clases presenciales si están vacunados. ¿Deben las autoridades obligar, exigirle la tarjeta de vacunación a los ciudadanos para poder circular a nivel de las diferentes actividades de la vida cotidiana? Bueno, nos vamos a la pausa, de regreso la respuesta. Cundo, llévatelo. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Bueno, estamos de regreso en la receta médica de la Z. Qué programazo, fuera del aire. Así es.
Doctora Jocelyn, refresque un poquito la pregunta que usted le hizo al doctor Chanel para que nos pueda responder y luego irnos con el público. Adelante. En el día de ayer, licenciado, el Ministerio de Educación Superior decía que solo los universitarios que tengan su esquema de vacunación del coronavirus podían asistir a las clases presenciales en agosto. Sin embargo, los centros de vacunación ayer lunes permanecían vacíos. ¿Cree usted que las autoridades de salud deben de exigirle, obligarle a cada ciudadano que se ponga su vacuna para poder realizar sus actividades cotidianas de ir al banco, de ir al trabajo, de ir a las plazas, de ir a los cines? ¿Usted cree que es obligatorio? Ese es un tema que se ha discutido, no solamente en el país, sino en otros países, sobre la obligatoriedad o no de la vacuna. Y es un tema que tiene implicaciones incluso constitucionales, legales, que yo en este momento yo podría expresar quizá una opinión personal, pero eso no tiene ningún tipo de vínculo. No es vinculante, sino que incluso los mismos abogados han estado discutiendo sobre ese tema. Ya el presidente de la República ha dicho que no va a obligar a nadie a que se vacune. Esa es su posición, y yo creo que... Ahora, ¿qué yo creo que ha faltado? Empoderar a los líderes locales, en los barrios, en las comunidades, en la junta de vecinos, para el tema de convencer a la gente de que vaya a vacunarse su primera o su segunda dosis. Yo creo que eso ha habido un esfuerzo, debió de ser un esfuerzo mucho más transversal a la sociedad, no solamente que se viera que son los dirigentes del partido de gobierno que están en ese tema. Los partidos políticos todos han ofrecido ya locales, personales, etcétera. Y el mismo presidente lo dijo en su momento, que él había recibido y felicitó esa. Pero además de eso, no solamente los partidos políticos, como te digo, yo recuerdo, miren, el año 2019, ustedes saben que fue un año durísimo con el dengue. Y uno apela a todo el mundo, señores, en esto uno no puede ser tan sectario en ese tipo de cosas. Yo recuerdo que había que capacitar 500 médicos en el Servicio Nacional de Salud. ¿Y quién dirigió esa capacitación? Jesús Ferrer Iglesias, que era del partido de oposición. Y yo gustoso que Jesús fuera y hiciera y capacitara y trajera a la gente que había, pero eso es un valor agregado, porque finalmente ¿qué salió beneficiado? El país. Exacto. Sí. Y a mí, en esa lucha, con el dengue, recuerdo que a mí me tocó ir a una zona del país y el alcalde era del PRM. Y yo lo jalé, vámonos, usted se va a sentar conmigo aquí y uno a la gente lo compromete. Y cuando tú comprometes a la gente entonces se siente más entusiasmada, la gente se siente más empoderada, la gente se siente que tú lo estás tomando en cuenta y lógicamente eso da resultados positivos. Así es. Eso da resultados positivos. Yo creo que ha habido un manejo un poco cerrado. Yo diría que debería ser más abierto con esos líderes comunitarios. O sea, no es solamente, y yo estoy de acuerdo que se use publicidad con dembocero, con que sea, pero apelar a la hora de la convocatoria, que es lo importante, apelar a los líderes naturales, que a veces no son de ningún partido, a veces son de juntas de vecinos, que son los líderes naturales que hay en las comunidades. Yo creo que eso es importante, porque se nos está agotando el tiempo. Recuerden el sentido, escúchame que el presidente anunció en febrero que en junio íbamos a tener el 80% de la población vacunada. Y estamos en julio. Y yo recuerdo que yo dije que era arriesgada esa apuesta porque eso no dependía de él. No. Eso no dependía de él. Él lo que se puede comprometer, y lo ha hecho muy bien, es decir, aquí te dan la vacuna. Sí. Eso sí lo ha hecho muy bien el gobierno. Claro. La otra parte de la población. Es la población que no ha hecho el gobierno ha sido su parte. El gobierno ha sido muy diligente con esto de totalmente de acuerdo. La cantidad de vacunas necesarias. Sobre todo, rápidamente, sumándome o inscribiéndome y sumándome al comentario que hacía Chanel, involucrar a la comunidad, a los líderes comunitarios, la gente que hace opinión y la gente que tiene influencia, los verdaderos influencers. Claro. Son esos líderes comunitarios, sobre todo en provincias como Azua, con un porcentaje de 21%. De un 21,5%. Casi un 22%. En Peravia, que hay un 20,09%. Y en Moca, que hay un 19,64%. Son las tres provincias, efectivamente, con un mayor nivel de positividad. Ahí debería, y en todo el resto del país, pues trazar esa pauta de que los líderes de la comunidad. Doctora, yo tengo seguimiento personalizado, como decía el licenciado. Quiero meter
esta duda que yo tengo. O sea, se ha hablado de un 70% positividad de vacunación como para... Ese porcentaje de personas vacunadas se toma, de personas de población meta, se toma, han dicho las autoridades, del padrón de la Junta Central Electoral. Es lo que han dicho. O sea, estamos hablando de personas mayores de 18 años que... Ahora bien, tengo días que me surge la duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una población, una provincia como la Altagracia, con una alta tasa de personas, de inmigrantes que no están en el padrón de la Junta, si lo estamos considerando, si no lo estamos considerando, ese tipo de cosas? Porque de todos modos son personas que circulan en la comunidad y que también tienen un potencial de contagio igual. Claro. Ahí no, el virus ahí no tiene que ver con nacionalidad. Entonces, cuando hablamos de un 60%, estamos incluyendo, porque recuerden, ese porcentaje se establece en base al padrón de la Junta Electoral. Esa gente no está, esas personas no están en el padrón. Están los indocumentados. Entonces ahí hay una brecha que no sé cómo sería. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en este momento, al licenciado Chanel Rosa Chupani, experto en la economía de la salud. Nada, Buenos días. Soy un estudiante. Receta médica. Adelante. Y aquí de Matanza. Adelante. De Baní. Yo pienso que esa vacuna debería de ser un poco, aunque no la ley no lo permite, pero debería de ser un poco obligatorio. Yo no me he podido vacunar porque yo casi diario amanezco con una gripecita media y ese ha sido el motivo de yo no poderme vacunar. ¿Usted cree que la sinusitis me hará daño para yo vacunarme? No, para nada. La sinusitis para nada, vaya vacúnese. Vaya vacúnese, pero mire ahora mismo, antes que cierren. Adelante, le estoy escuchando. Buenos días, receta médica. Muy buenos días. Llamamos de la provincia de Espaillá. No. Ustedes hablan de la positividad de la provincia de Espaillá, mencionaron a Moca. Sí. ¿Y por qué dice la vice, la de la Comisión de la Salud, de que Espaillá, Puerto Plata serán de las primeras provincias que se va a quitar el toque de queda? Mira, los datos que anunció la doctora Norle son los datos del ministerio, que publicó el ministerio. No sé cuáles serían los criterios para... Bueno, también se dijo eso de Barahona. El ministro de Salud dijo que Barahona iba a ser la primera. De la primera también se dijo de Altagracia. Yo no sé cuál es la tasa de vacunas que hay en Espaillá, porque ese es otro tema también. Sí, pero el parámetro, Chanel, es el nivel de positividad. Entonces, no, y el porcentaje de vacunación que debe ser por encima del 70%. Sí, aquí Espaillá tenía hasta el otro día, déjame ver si lo tengo por aquí. El que mayor porcentaje de personas vacunadas tiene es la Altagracia. Con un 99.9%. Espaillá, sí, mire, Espaillá tiene un 48% tenía en este momento de personas con segunda dosis y con primero 65%. Llama la atención que porque una provincia que tiene una población, que es la segunda, Espaillá es la segunda, o sea que probablemente doña Raquel tenía razón, pero concomitantemente con eso está subiendo la positividad. Ojo, ¿por qué puede subir la positividad en una provincia que haya una tasa tan alta de vacunas? Porque, señores, yo me vacuno de la primera dosis, pero yo no tengo un nivel de inmunización. Claro, entonces yo lo que hago es que bajo la guardia porque estoy vacunado. Entonces ahí es que se relajan las medidas. Y ahí se repunta. Yo me vacuno de la segunda dosis, pero la segunda dosis necesita 15 a 28 días, 28 o 21 días. Alrededor de 28 días. Ajá, dependiendo de la vacuna que sea. Si es la Pfizer, creo que son 15, son 2 semanas. Y la otra 28 entonces usted días, tiene todavía, usted se tiene la segunda dosis, pero usted no puede, y aún tenga la segunda dosis, haya pasado 2 meses, usted tiene que seguir con las medidas. Pero reforzando tu comentario, licenciado, la mayoría de esos casos que se están presentando son casos con una dosis. Sí, claro. Personas que han hecho lo que está diciendo, bajan la guardia, no están utilizando el distanciamiento y es que viene el problema. De inmunidad, y eso es lo que apoya lo que siempre venimos diciendo, que no basta con vacunarse. Usted, aún vacunándose, aún con la segunda dosis, ese ha sido mi lema. Hay que mantener las medidas de bioseguridad. Si no, no va a bajar. Vamos a tomar medidas.
y busque a esa gente que tiene una dosis para que cuando le toque esa segunda dosis vaya y se vacune. Pero Buenos siempre días. hay que mantener las medidas de seguridad. Adelante. Roberto. Sí, adelante. Yo me vacuné, o sea, yo tengo las 2 dosis, pero quería hacerme el antígeno, o sea, para ver, porque ya hace 2 meses, o sea, casi 1 mes y medio que me puse la segunda dosis y quería ponerme la tercera, pero quería hacerme primero ¿cómo que ustedes le llaman? El antígeno. Anticuerpo. El anticuerpo para ver cómo está mi defensa, porque me dicen que si mi defensa está bien, yo podría esperar inclusive un poquito más. ¿O qué ustedes me recomiendan, doctores, como especialistas en la materia? Si me la pongo sin tener que hacerme el antígeno, o me lo hago el antígeno. Vacúnese de manera inmediata. La tercera. Yo entendía que era la segunda dosis. Bueno, ya con la tercera dosis. Mira, realmente es importante que él entienda que si ya tiene su segunda dosis, tiene un porcentaje muy elevado. Decía el licenciado Chanera al principio de la entrevista, que no impide, que no es que un 100% no le va a dar el virus, no va a adquirir la enfermedad, pero sí de una manera más sutil, más suave, no va a llegar a ese porcentaje de mortalidad y de ingreso a hospitales, porque va a ser de una manera más sencilla, le puede dar. Por eso debe mantener las restricciones, el cuidado, totalmente como si no estuviese vacunado. Esa es la importancia de eso. Ahora, una tercera dosis, el CDC, como también el FDA y en la misma OMS, reportan que no hay evidencia para una tercera dosis todavía. Sobre todo, sí, así mismo, sobre todo la OMS habla de la posibilidad de una tercera dosis en estas condiciones, en personas, reitero, de una determinada edad y con un tiempo que no es un mes después ni 2 meses después de haberse vacunado la segunda, sino con un mayor. Eso es lo que habla, lo que hablan los organismos internacionales que hasta ahora tienen mayor dato, mayor evidencia. Hasta de 6 meses. Es hasta de 6 meses y 9 meses se habla, por ejemplo, con la Pfizer. Hasta el año. O un año. Cada año. Todos los años. Las variantes, cada año las variantes cambian y es por eso. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Adelante. Estoy hablando desde San Juan de la Maguana, aunque soy de la tierra de Bánica, porque tengo 57 años aquí. Me quiero unir a la tristeza de la familia de Willy. Tengo la bondad de escucharme un momentito. Jesucristo dio su vida por sus amigos. Willy hizo lo mismo. Dio su vida por sus amigos. Se está como cortando, no se está como recibiendo correctamente. Parece que está muy despegado del teléfono, pero si intenta llamar de nuevo, sube un poquito la voz, por favor, para así escucharle mejor, distinguido. Buenos días. Adelante. Sí. Adelante. Saludo Barahona Mundo. Adelante, Barahona. Marca País. Debe hacer una sugerencia, por favor. Antes de mi comentario, voy a mandar un saludo en Bánica, la mamá de Héctor Gómez. Y al ingeniero Pedro Peña Rubio, aquí es gobernador de Barahona. Adelante, sí, es el tema. Óigame, a mí me dio COVID y me puse la segunda dosis. ¿Es posible la tercera? Ya el doctor Calderón expresó. Una cuarta y una quinta. Eso podría darse el caso de que el año próximo, y cuando establezcan ya tanto el CDC, la OMS y también hasta la FDA. Sí, eso hay que dejar que haya más experiencia. Por ejemplo, a mí me dio COVID, yo tengo mis 2 dosis, ¿no? Me puse mis 2 dosis. Pero llegó un momento que el ministro de Salud dijo que lo que nos habíamos dado COVID con una sola dosis. ¿Ustedes recuerdan esa declaración? Sí, en Europa se decía que deberían esperar 6 meses para ponerse la segunda dosis las personas que habían, o la primera, las personas que habían padecido COVID. Eso sí, licenciado, es que esa segunda dosis no puede fallar. Sí, es que la población 100% debe tener su segunda dosis. El énfasis, el que no se haya vacunado su primera dosis, que vaya a vacunarse. Que tenga una primera dosis, tiene que vaya a vacunarse en el tiempo que le indicó el personal de salud cuando fue a vacunarse, que le anotó en su libreta cuando le toca. Vaya en esa fecha, señores. Nosotros estamos perdiendo una oportunidad que no la tiene en casi ningún país de América Latina, es de tener la vacuna suficiente para la disponibilidad. Para poner exactamente, para lograr. Cundo, llévatelo.